Buenos días, habla Denis Small. Este es el informe semanal. Estamos a viernes 28 de agosto. Y el tema que quiero tratar con ustedes hoy en cuanto a la situación política y estratégica es el huracán que nos estremece en este momento. No hablo del huracán meteorológico que ha pegado por Luisiana, Texas y demás, ni por otras situaciones que se pueden estar viviendo en este momento. Estoy hablando del huracán de la desintegración del sistema financiero, económico, político, cultural a nivel mundial, porque lo que está pasando es exactamente eso. Estamos ante una desintegración del sistema y lo que se está viviendo en diferentes partes, diferentes aspectos del sistema de la vida a nivel internacional, son los efectos de ese huracán estratégico. Y es importante porque, pues igual como sería un error después de un huracán meteorológico de ese tipo, ir pasando por todas las casas destruidas, tratando de encontrar qué fue la causa, qué fue lo que pasó, e ir casa por casa y decir, no, pues esta casa la construyeron muy mal. Y de repente sí es cierto que esa casa estaba muy mal construida. O llegan y encuentran que hay una parte de un automóvil que está quién sabe dónde, encima del techo de una casa y decir, no, no, pues el problema aquí es que había que cambiar los frenos del carro, estaban muy mal, ese es el problema. Es un poco exagerado, pero creo que me entienden. Lo que pasa es que hay que encontrar la causa de estas situaciones, de lo que realmente está pasando. Y estamos viviendo una situación realmente desastrosa en muchos frentes. Sé que lo hemos discutido en otras ocasiones, pero quiero abordarlo desde otra perspectiva esta semana, porque esto tiene un efecto político, tiene un efecto psicológico en la población de todos los países, pero de diferente manera. La gente cuando se desploma todo lo que antes conocían, todo lo que antes funcionaba, lo que pasa es que se sienten política y personalmente totalmente a la deriva. Se sienten que como si no tuvieran amarras, como que si no hubiera un marco de referencia. El marco de referencia de su existencia se está desmoronando. Y esto está causando una situación que está produciendo efectos realmente significativos. Es un poco como lo que uno siente cuando pasa por un terremoto. Muchos de ustedes conocen esto. Los que hemos vivido en México lo conocemos demasiado bien, pero me imagino otros también. Es una sensación muy extraña. No es simplemente que uno siente que se está moviendo el piso, o si uno está en un edificio le da miedo. No es eso. Provoca por razones que seguramente tienen una explicación científica, no conozco los detalles, pero uno se siente totalmente desorientado, se siente totalmente desubicado, el marco de referencia ha desaparecido y es como si la causalidad misma que uno conoce ya no funciona. Y lo que estamos viendo en muchas partes del planeta son poblaciones enteras que están enloqueciendo, atizados además por el narcotráfico internacional que ha producido eso intencionalmente, una forma de psicosis generalizada intencional. Se está viendo en sectores que sienten que no tienen una manera de vivir. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos padeciendo una ola todavía mayor de lo que antes estábamos viviendo, de suicidios, de muertes de desesperación por alcoholismo, de sobredosis, por desempleo. Lo mismo está pasando en otras partes del mundo. Hay una situación donde la forma en que antes la gente se ganaba la vida simplemente ha desaparecido. Por ejemplo, nos estaban contando unos amigos en Panamá, o lo estaban discutiendo en una reunión pública, de que hay un verdadero problema. Panamá es algo muy pequeño, pero el problema es que mucha gente que antes vivía del turismo, que obviamente ya no está funcionando como antes en Panamá, pues son presa fácil o más fácil
de la economía negra, es decir, del narcotráfico internacional, controlado por los grandes bancos internacionales. Todo lo que ha sido la forma en que existía esta economía se ha venido abajo. Entonces esto crea una situación muy diferente y difícil, políticamente muy difícil. Dentro de Estados Unidos hay una situación realmente de psicosis en la población, de grandes estratos de la población, enloquecidos en diferentes direcciones. Lo vemos en la violencia callejera que está ocurriendo, que por supuesto tiene cierta explicación y tiene cierta base histórica, pero eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que estamos teniendo un desplome sistémico en que todo lo que era la manera en que funcionaba el sistema vigente ya no está funcionando. Las instituciones que antes funcionaban ya no funcionan. Y por lo tanto, organizamos una alternativa planetaria a esta situación, un nuevo paradigma, un nuevo orden económico internacional que funcione para detener este huracán que nos estremece, que pare la crisis financiera, que resuelva el problema de COVID, que aborde el peligro de guerra y que se restablezca una arquitectura o se establezca una arquitectura de seguridad a nivel internacional diferente a la actual. O esto va rumbo hacia una desintegración como nadie de nosotros ha conocido. Quizás hasta el siglo XIV uno tendría que ir a buscar una situación parecida donde todo se vino abajo. Ahora, ese es el propósito de nuestra conferencia del 5 y el 6 de septiembre. Es una propuesta ambiciosa, pero uno tiene que hacer lo necesario. Estamos insistiendo y organizando que se tiene que realizar una reunión cumbre para empezar de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, siguiendo la iniciativa del presidente Putin de Rusia a principios de este año, con la idea de plantear las soluciones económicas, políticas, estratégicas y culturales que ahora no existen. Y como muchos de ustedes saben, Lyndon LaRouche ha estado elaborando y desarrollando estas ideas por décadas, por décadas. Y en particular lo que se requiere en este momento es una reorganización por bancarrota de todo el sistema financiero internacional, porque está en quiebra, está en una situación de insolvencia absoluta con casi 2.000 billones de dólares de agregados financieros, de deuda, derivados y demás. Poner todo eso en la nevera, congelar todo eso y reactivar la economía física en base a nuevos sistemas de crédito hamiltoniano que van dirigidos hacia el desarrollo y especialmente proyectos de infraestructura donde las naciones soberanas puedan cooperar para el bien común de todas las naciones. Y la seguridad internacional se tiene que basar en eso. Todo lo contrario a lo que está ocurriendo hoy. Y quiero repasar brevemente, porque las crisis son demasiadas como para repasar todas en profundidad en una media hora, pero para darles una idea de cuál es la situación actual. Y realmente, si no hubiera una solución posible, que sí lo hay, esto provocaría un pesimismo muy profundo. Pero tenemos que abrir los ojos bien abiertos para reconocer lo que está pasando. En cuanto a la relación de Estados Unidos con China, miren, esto está avanzando hacia que se va a desacoplar Estados Unidos de la economía de China. Y eso significa un desastre a nivel internacional. Nos estamos moviendo en esa dirección. Pompeo, en particular en el gobierno de Trump, ha llevado la batuta en este asunto. Esta semana lo que hizo es que anunció junto con el Departamento de Comercio de Estados Unidos otro grupo grande de empresas chinas, muchas de las cuales conforman parte de la gran compañía constructora china, que es la CCCC, que es extremadamente importante en la franja y la ruta y mucha actividad internacional, y los han puesto en la lista negra de sanciones de Estados Unidos, que como ha estado ocurriendo ya por varios años, esto empezó antes con Obama y con Bush, ahora la idea es que supuestamente Estados Unidos
o la OTAN o la Unión Europea tiene el derecho a intervenir en los procesos de otros países imponiendo jurisprudencia internacional, es decir, ellos son los que deciden lo que va a pasar. Y en este caso quiere decir que cualquier país, cualquier gobierno, cualquier compañía que tenga relación comercial con cualquier compañía que esté en la lista negra, eso quiere decir que eh, simplemente se les prohíbe tener relaciones y se les va a imponer sanciones también a ellos. Ahora, esto es una situación que en el caso de Costa Rica ya se expresó concretamente porque la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica hizo unas declaraciones que son realmente espeluznantes en cuanto a las implicaciones. Uno puede decir, bueno, eso es Costa Rica nada más, es un país muy pequeño, pero cuando vemos que pasa eso con Costa Rica hay que poner las barbas en remojo. Lo que dijo Sharon Day, la embajadora, eh, que sintió que ella tenía todo el derecho del mundo para anunciar en Costa Rica lo siguiente, dijo, Costa Rica ha vivido las transgresiones de la CCCC de China al trabajar con la compañía subsidiaria que se llama CHEC. Y están trabajando con ellos con la expansión de la Ruta 32, que en Costa Rica era para llegar del Valle Central al puerto caribeño de Limón. Pero la embajadora de Estados Unidos les dijo que no van a poder hacer eso porque resulta que la compañía china, según la embajadora, es una amenaza a la soberanía, el crecimiento económico y la calidad ambiental de toda la nación de Costa Rica. Entonces, esto no lo decidió Costa Rica, esto lo decidió el secretario de Estado Pompeo, impuesto a través de la embajadora y demás. Pero es solamente un caso de muchos. Luego tenemos la situación militar. Han habido sobrevuelos y también otros tipos de provocaciones en el mar de China Meridional. Como ustedes saben, los chinos han respondido con ejercicios militares, que es el derecho que tienen ellos, en esa región. Y lo que resulta es que a pesar de que habían advertido que lo harían, sobrevoló un avión de espía U-2 de los Estados Unidos, muy famoso esa serie de aviones, y esto provocó que los chinos en reacción lanzaran 2 misiles, no en contra de la U-2, eso ya sería ir a la guerra, pero un poco después, como parte de los ejercicios militares de 2 lugares diferentes de China para caer en el mar, como una declaración usando las armas que teme todos los países que tienen barcos de guerra en la región, porque es una capacidad militar grande de los chinos. Entonces respondieron de esa manera. No solamente del lado militar, del lado diplomático, Taiwán se siente muy fortalecida en provocaciones, que es lo que está haciendo este gobierno de Taiwán, diferente al anterior, en contra de China, han tenido la participación del embajador, no es oficialmente un embajador, pero del representante de Estados Unidos en Taiwán, en varias celebraciones y visitas muy provocadoras en ese lugar. Y luego, por supuesto, tenemos los discursos de Pompeo, que no pasa un solo día donde no hace declaraciones, y desafortunadamente el presidente Trump, en su campaña presidencial, sintiendo que esto es necesario para ganar las elecciones y en contra de lo que él mismo había dicho, en su campaña electoral y en lo que había sido su relación con Xi Jinping, últimamente, como anoche en el discurso que dio en la convención republicana, atacó ferozmente a China, le echó la culpa a China de todo lo que es la pandemia, e impulsó toda esa falsedad obvia y evidente de que los chinos lo hicieron adrede, permitiendo que saliera gente de China, de Wuhan, para contagiar al mundo, diciendo que China va a tener que pagar por todos esos muertos, porque va a deber dinero por todo eso. En fin, una política
que si bien los chinos entienden que esto es política electoral en Estados Unidos, también es muy real que esta es la posición oficial de Estados Unidos en este momento. Los chinos han respondido de una manera dura, diciendo que están preparados, pero también diciendo que quieren tener una relación abierta, quieren estrechando la mano, etcétera, etcétera. Están abiertos a eso. Pero la situación realmente es peligrosa. Tan peligrosa que hasta representantes del mismo establishment de Estados Unidos y del Reino Unido, algunos sectores han dicho que hay que tener mucho cuidado con esto, que esta provocación podría llegar a llegar a la guerra y hasta una guerra nuclear. Eso lo dijo hace 2 semanas el jefe del Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, que es el centro del establishment, Richard Haass, y lo dijo esta semana una de las figuras más disque respetadas de este establishment de las figuras neoliberales, Joseph Nye, que es como un Henry Kissinger, experto emérito de Harvard y todo lo demás, politólogo. Y él dijo en una entrevista que hizo el 25 de agosto, dijo, a corto plazo lo que temo es que hemos manejado muy mal la relación con China y estamos haciendo errores de cálculo que podrían producir resultados como los de 1914. Dice, esto tiene una baja probabilidad, pero si se maneja mal, obviamente existe el peligro de que esto se podría extender a una guerra, a las armas nucleares. Y esto podría llevar a su uso y inevitablemente el resultado podría ser catastrófico. Ahora, cuando alguien como Joseph Nye o Richard Haass llegan a decir estas cosas, claramente hay una situación que ha alarmado a más que uno. Luego tenemos la situación de Rusia, provocación tras provocación. El asunto de Navalny. No hay ninguna indicación de que esto ha sido un envenenamiento. Se enfermó el señor, hay que investigar. Y los rusos empezaron a hacer eso, no hubo ninguna evidencia. Luego lo enviaron de Omsk al hospital Charité. No hay pruebas de ningún tipo todavía que haya algún tipo de envenenamiento. El tipo está bien, está estable, pero de Charité no están emitiendo ninguna información. Pero la falta de documentación y pruebas no ha sido ningún motivo para que no se empezaran a sacar a nivel internacional toda la línea de que Rusia envenenó a otra persona, como el supuesto caso Skripal, donde tampoco hubo ninguna prueba, de ninguna manera. Entonces, todo esto para ir armando todo el ambiente de provocaciones. Lo mismo de Bielorrusia, donde tenemos la clásica operación de una revolución de color. El representante, el número 2 del Departamento de Estado, Bigun, viajó a Bielorrusia, habló con la gente del gobierno, los presionó para que realizara nuevas elecciones, se reunió con la oposición, etcétera, etcétera. Los rusos, Putin, han estado diciendo, este es un asunto interno de Bielorrusia, por favor dejen que ellos lo resuelvan, no hay ningún problema. Y le preguntan a Putin, bueno, pero ¿habría la posibilidad de una intervención militar por parte de Rusia? Y dijo, no, no, si esto se les deja a los bielorrusos, pero si hay una intervención de otras partes desde fuera, como ocurrió en el caso de Ucrania, entonces sí tendríamos que tomar todas las consideraciones. Bueno, eso es también una advertencia clara, pero eso tampoco es todo. Veamos la situación en Estados Unidos. Ahora, esto es quizás para muchos lo más sorprendente, pero les diré, para la conferencia que vamos a tener este sábado y domingo, el 5 y el 6, estoy buscando el título exacto. Uno de los ponentes va a ser un coronel retirado del ejército de Estados Unidos, había sido un oficial alto en la división de ley penal del ejército en el Pentágono, y luego senador estatal por Virginia, Richard Black, y él de lo que va a hablar es sobre la pregunta si se corre el riesgo de un golpe de Estado en Estados Unidos. Ahora,
Esto viene, entre otras cosas, del hecho de que dos coroneles en retiro hace una semana públicamente dijeron que cuando pierda la elección Trump, y ellos dicen que lo va a perder, o sea, no hace falta esperar para ver lo que es el voto, pero cuando lo pierda, los militares van a tener que escoltar a Trump para que salga a fuerzas de la Casa Blanca porque no lo va a dejar. Ahora, tengo que decir que mucha gente, los oficiales del Pentágono y gente del ejército y demás dijeron, no, absolutamente sería quebrar totalmente la Constitución. No están de acuerdo con eso, pero eso fue un globo de ensayo, eso es para que entrara la discusión sobre eso. Y si creen que eso es exagerado y que es la voz nada más de dos que tres exaltados, tenemos una situación donde Hillary Clinton ya anunció públicamente que Biden de ninguna manera le debe conceder la elección a Trump, pase lo que pase. Les leo la cita. Joe Biden no debe conceder bajo ninguna circunstancia la elección porque yo creo que esto se va a extender y tarde o temprano yo creo que él, Biden, va a ganar si es que no retrocedemos ni un solo milímetro. Entonces, esto tiene que ver con las circunstancias que se han creado en torno a las elecciones, de que primero esto está muy polarizado y luego está todo este asunto de los votos por correo, de hacer eso a gran escala, que realmente es muy peligroso en cuanto al fraude. O sea, esto es lo que ha dicho Trump, pero es verdad, porque cuando se ha hecho en estados como Nueva York o New Jersey, han tenido en algunos casos el 20% o más de los votos que se tienen que anular, no se pueden registrar, se tienen que anular. Entonces, imagínense hacer eso bajo condiciones de una pandemia, bajo condiciones en que el voto está muy peleado, donde hay condiciones donde Hillary Clinton ya le dijo a Biden, no puedes conceder de ninguna manera. Y luego tenemos una situación donde ayer salieron tanto Pelosi, la jefe de la Cámara de Representantes, como Kamala Harris, la candidata a vicepresidente por los demócratas, diciendo que no van a debatir con Trump. Y no van a debatir con Trump porque todo lo que él dice es mentira y por lo tanto no hay que debatir. Entonces, aquí se están quebrando las instituciones. Eso es a lo que voy. Yo no estoy diciendo, no quiero entrar a una discusión detallada de que si el correo, que si el fraude electoral, que si los motines en las calles, que si hay problema de racismo. Claro que hay problema de racismo. Hay problema de violencia de la policía. Claro que sí. ¿Explica eso todo lo que está pasando en las calles? Absolutamente no. Aquí está operando una tercera fuerza provocadora, intencional, paramilitar, para asesinar. Y eso es lo que está pasando. Y se está llevando a la situación, a una situación de ingobernabilidad en Estados Unidos. Cosa que no sorprende a mucha gente que conoce y vive en Iberoamérica, porque eso pasa cada rato, que llegan a desestabilizar. Pero eso está pasando aquí, en Estados Unidos. Y como en el caso del huracán que nos estremece, esto tiene que ver con la desintegración de todas las instituciones y todo lo que es el mundo que antes conocíamos por la crisis económica y financiera. Ahora, eh, ante esta situación, bueno, para cerrar, para terminar con el cuadro, vean nada más lo que está pasando en Naciones Unidas, que Pompeo llevó a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, una propuesta para voto de que se le tenían que imponer todas las sanciones de nuevo a Irán. ¿Por qué? Porque Irán supuestamente había violado la JCPOA, que son las siglas en inglés del tratado, del que Estados Unidos se había salido hace 3 años. Estados Unidos ya no es parte de ese tratado internacional, pero llevan a las Naciones Unidas la insistencia de que hay que sancionar a Irán. Ahora, ¿a qué voy? No estoy hablando de la cuestión de que si eso es válido o no. Obviamente no es válido. No voy a la idea de que esto es una provocación en contra de Irán y Rusia y China. Obviamente lo es. A lo que voy es que hubo un voto de 13 de 15
miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que votaron en contra de eso, y el Departamento de Estado dijo, y esta es una cita textual, eso no importa, nosotros vamos a hacer lo que dijimos, imponer sanciones y sancionar a todos los que no acepten esas sanciones. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Como los rusos han denunciado, aquí se está desmembrando la estructura misma del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora, también podemos debatir si ese Consejo de Seguridad está bien, no está bien, si se debe ampliar o no ampliar, si debe haber derecho de voto. Todas esas cuestiones son interesantes, pero eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que las instituciones que nos han regido como planeta están desmoronándose, están desapareciendo y hasta el momento no hay nada que los reemplace. Este es un terremoto, es un huracán. Perdonen que les esté mezclando las metáforas aquí. Pero aquí estamos ante una situación donde el marco de referencia misma de las naciones y de la comunidad internacional está desapareciendo. Eso en medio de una pandemia que ahora tiene a 25 millones de enfermos, una situación que no está controlada, donde las muertes están aumentando y los únicos lugares que están haciendo realmente algo significativo para parar esto son los que han seguido más o menos el modelo de los chinos. Hay otras opciones como las de Corea del Sur, pero hay que tomar esto en serio. Hay que asegurar la salud de toda la población. Hay que hacer todas las pruebas, los test necesarios para definir quién tiene el problema y quién no. Y luego tratar a la gente que se enferma con atención médica, con salud pública, que no existe en la mayoría de los países. He ahí el problema para realmente resolver este problema de fondo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, está el caso de Hong Kong, que acaba de anunciar que como han habido un brote de casos ahí, ellos van a hacer tests, pruebas, en una semana de 7 millones de habitantes de Hong Kong para saber a qué atenerse. Y esto es necesario en un lugar como Hong Kong, donde hay una densidad demográfica realmente muy grande, especialmente de la gente pobre. Hay mucha gente pobre que vive muy mal en Hong Kong y están amontonados, condiciones de hacinamiento que como si fuera una favela de Río, o los barrios pobres o los arrabales o los ranchos de Venezuela o lo que hay en Nigeria o condiciones imposibles, pero en Hong Kong eso es lo que van a hacer. Entonces, tenemos esas condiciones de lo que está pasando. Tenemos la situación a lo que iba cuando mencioné el caso de Panamá, cuando no existen las posibilidades de trabajar mal que bien, no productivamente, pero por lo menos sacar algún tipo de ingreso de la economía informal, de la economía gris, cuando eso desaparece bajo estas condiciones, va a haber un gran número de personas que van de la economía gris a la economía negra, negra del narcotráfico. Y esa economía es producto de los mismos intereses financieros internacionales que hoy controlan el sistema que se está desplomando. Son los bancos de Wall Street, de la City de Londres, son los bancos narcotraficantes y son los que han provocado esta crisis por 50 años de desplome económico y de austeridad y que están detrás de el desastre actual, incluso las provocaciones hacia la guerra. Entonces, esto que tenemos una indicación en Panamá es un pequeño microcosmos, pero pueden estar seguros, podemos estar seguros de que esto está pasando en todo el mundo. Y esto realmente es muy grave. ¿Cuál es la respuesta de los grandes banqueros del mundo? Bueno, está el caso de Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que tuvieron la reunión anual clásica en Jackson Hole, que siempre tienen en Jackson Hole, Montana, pero en esta vez fue virtual, lo hicieron como lo estamos haciendo hoy nosotros. Pero lo que dijo Jerome Powell ahí es simplemente que van a hacer un pequeño ajuste en la manera en que calculan la inflación, porque la Reserva Federal, dijo, va a seguir con la política de tasas de interés del 0%
no para los productores y las personas, porque ellos no reciben ningún dinero, ni a 0% ni a 20%. No hay dinero. Es dinero al 0% para los bancos que están en quiebra, para que la emisión cuantitativa los pueda rescatar por un tiempo corto. Y la cuestión aquí, dijo Jerome Powell, es que vamos a seguir en eso, no hasta que bajemos la inflación al 2%, que ha sido la regla de la Reserva Federal. Dijo, no, un pequeño ajuste. Vamos a hacerlo hasta que el promedio de la inflación a lo largo de varios años va a ser del 2%. Entonces se han hecho los cálculos. Aunque baje ahorita la inflación al 2%, eso quiere decir que las tasas de interés al 0% se van a extender hasta el año de 2042. Ahora, no es que lo vayan a hacer así, no puede ser así, pero es un mensaje de que van a meterle dinero y dinero y dinero y más emisión cuantitativa y más dinero especulativo a una burbuja que ya está estallando. Se están comprometiendo y recomprometiendo al cáncer especulativo que está destruyendo el planeta. Eso es lo que viene de los bancos internacionales, eso es lo que está pasando. Entonces, tenemos sí o sí que armar una alternativa. Y la iniciativa de Putin, que es consistente con lo que Lino LaRouche siempre ha propuesto, una reunión de países líderes, de los jefes de Estado, porque cuando se reúnen los jefes de Estado, incluso Trump con Xi o Putin, salen cosas positivas, no lo que están imponiendo los banqueros. Hay posibilidades. Esa reunión es importante para poner sobre la mesa de discusión esto que estamos hablando entre nosotros hoy. Y nuestra conferencia del 5 y el 6 de septiembre es para tener las discusiones, juntar las fuerzas a nivel internacional de los diferentes grupos que vamos a estar en desacuerdo sobre un millón de cosas, pero vamos a estar de acuerdo o vamos a buscar estar de acuerdo en este diálogo de culturas clásicas sobre los pasos que se tienen que tomar para introducir un nuevo paradigma y acabar con este desastre que ocurre hoy. Termino con lo siguiente. Muchos se preguntan, algunos hasta nos han preguntado a nosotros directamente. La siguiente pregunta es más, esto salió, ustedes se acordarán, los que participaron en la conferencia del 15 de agosto que tuvimos, nos llegó una pregunta de un economista panameño, Eddie Tapiero, que preguntó sobre, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Un país chiquito, estamos entre la espada y la pared, estamos entre Estados Unidos y China, queremos tener buenas relaciones con los dos, no podemos sobrevivir con uno nada más, tenemos que tener buenas relaciones con los dos. Lo mismo que dice el gobierno de Singapur, el gobierno de Corea del Sur, lo mismo que piensan muchos. Entonces, ahora, la cuestión es no tratar de encontrar un país, para un país, por pequeño, muy pequeño, o medio grande que sea, una posición de equilibrio entre un sistema caduco genocida que está desapareciendo y algo que está surgiendo en torno a la iniciativa de la Franja de la Ruta. No hay un equilibrio posible entre estos dos mundos. El primero que mencioné, se está desmoronando y significa la eliminación de miles de millones de personas. La cuestión no es un no alineamiento entre dos superpotencias, la cuestión es lo que siempre fue el movimiento de los no alineados. Y para eso sería una discusión muy larga, pero me remonto a lo que dijo el presidente Sukarno de Indonesia, no en la reunión de los no alineados, sino en la reunión previa a los no alineados de Bandung entre África y Asia en 1955, que todo el mundo reconoce históricamente fue el precedente de los no alineados. Y dijo lo siguiente: existen grandes abismos entre naciones y entre grupos de naciones. Nuestro mundo infeliz está desgarrado y torturado, y los pueblos de todos los países caminan aterrados de que, no por culpa suya, se desencadene de nuevo a los perros de la guerra. Las naciones de Asia y África no pueden, aun si lo deseasen, soslayar su papel en la búsqueda de soluciones a estos problemas. Tenemos responsabilidades pesadas
para con nosotros mismos y el mundo y las generaciones no nacidas aún. Los pueblos de Asia y África ejercen muy poco poder físico. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer mucho. Podemos inyectar nuestra voz de la razón en los asuntos mundiales. Podemos movilizar toda la fuerza espiritual, moral y política de Asia y África del lado de la paz. Sí, nosotros los pueblos de Asia y África, una fuerza de 1.400 millones de personas, mucho más de la mitad de la población humana del mundo, podemos movilizar a favor de la paz. Cierra comillas. Y creo que ese mensaje de Sukarno de 1955 sigue siendo igual de válida para todos nosotros hoy. Eso es lo que quería presentar para empezar la discusión.